Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nuestra escuela bíblica. En breve iniciamos. Prepara tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Bienvenidos a una entrega más de nuestra escuela bíblica virtual. Soy Helen de Collins. Un honor poder compartir este tiempo. Antes de iniciar, vamos a orar. Amén. Amante Padre, amante Dios, gracias, muchas gracias, porque una vez más tú nos permites estudiar tu palabra, conocer de ti. Yo te pido, mi Dios, que tú seas quien guíes este tiempo, que este estudio llegue a muchas personas, Padre, y que muchos cambiemos nuestro estilo de vida y que cada vez seamos más los que decidamos seguirte y servirte a ti y aceptarte en nuestro corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a dar inicio a una epístola, la epístola de Santiago. Esta es una carta práctica, así como tenemos en el Antiguo Testamento Proverbios como un libro práctico. En el Nuevo Testamento tenemos Santiago. En el Nuevo Testamento aparecen 3 personas con el nombre de Santiago, que son Santiago el hermano de Juan, Santiago el hijo de Alfeo y Santiago el hermano del Señor Jesucristo. A este último se le atribuye la escritura de esta carta. La carta se escribe por diferentes razones. Se escribe para consolar a los judíos cristianos que estaban pasando por pruebas severas, para corregir desórdenes en las asambleas, y también se escribe para combatir la tendencia de separar lo que eran la fe de las obras. ¿A quién se le escribe esta carta? Eso lo podemos encontrar en el primer versículo del capítulo 1, donde dice que a las 12 tribus dispersas en el extranjero, pero específicamente se le escribe a los cristianos, de esas 12 tribus a los cristianos. Se escribe por el año 60 después de Cristo y en Jerusalén. Amén. Después de ver esta breve reseña de esta carta, vamos inmediatamente a leer para iniciar nuestro estudio de hoy, que lleva por título Sabiduría y Fe frente a las pruebas y las tentaciones. Repito, sabiduría y fe frente a las pruebas y las tentaciones. Vamos a ver qué nos dice esta carta en el capítulo 1, los versos del 1 al 4. Yo voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Estoy con esta versión últimamente, ¿verdad? Bien, Santiago 1 del 1 al 4 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí nosotros podemos ver lo que es la actitud correcta hacia las pruebas. Vemos, como les decía al principio, que está dirigida a las 12 tribus, y vemos cómo el escritor se presenta de manera sencilla. Él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. De manera sencilla, no dice mucho de él, pero dice algo muy importante, que él es un siervo. Amén. Después podemos ver cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos pasando por pruebas. Tendemos a veces a tomar la actitud incorrecta. ¿Qué actitud nosotros no debemos tomar? La primera es negar que estamos pasando por pruebas. Es decir, hacer como que no la estamos pasando, como que no estamos padeciendo pruebas.
Otra actitud que nosotros no debemos tomar es tomar una vía de escape. Algunas personas, cuando llega el momento de la prueba, se sumergen en el alcohol, se sumergen en las drogas, otros se van de la iglesia. Esa es una vía de escape. Otra actitud que nosotros no debemos tomar es enfrentar las pruebas de manera superficial. Es necesario que le demos la importancia debida. Fíjense, la actitud que nosotros debemos asumir es, primero, como les decía, reconocer que sí, que estamos pasando por prueba. Afianzarnos en nuestra fe. ¿Para qué? Para que cuando termine la prueba, nosotros seamos personas más maduras y estemos más firmes en la roca que es Cristo. Pero nunca, nunca nosotros negar o tomar vías de escape o sencillamente hacer como que no es la gran cosa lo que nos está pasando. Al contrario, reconocer y ver dónde debo mejorar, qué parte de mi vida Dios quiere corregir, de manera que cuando termine esa prueba, ser una persona más madura en cuanto a lo espiritual se refiere. Amén. Vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora en el mismo capítulo 1 los versos del 5 al 7. Aquí vamos a ver cuál es la actitud correcta hacia la oración. Santiago 1 del 5 al 7 dice, continúo leyendo en Reina Valera 1960. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Vemos aquí que nuestra actitud hacia la oración debe ser creyendo, sabiendo que Dios puede y quiere darnos lo que a nosotros nos conviene. Menciona aquí bien claro que cuando dudamos podemos ser llevados como las olas del mar. Y no solamente eso, sino que al nosotros dudar no recibimos lo que estamos pidiendo. Nuestra actitud cuando oramos tiene que ser con fe, sabiendo que a quien nosotros le estamos pidiendo puede hacerlo y que a su tiempo lo hará. Amén. La actitud apropiada es de completa dependencia en Dios, aceptando su perfecta capacidad para conceder la petición y también su disposición de hacerlo. Dios puede y quiere bendecirnos. Amén. Cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo con la convicción de que a quien le estamos pidiendo lo puede hacer. Continuamos leyendo. Vamos a ver ahora en el mismo capítulo 1 los versos del 13 al 17. Aquí vamos a encontrar la actitud correcta hacia la tentación. Capítulo 1, versos del 13 al 17. Dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Desde el Génesis nosotros podemos ver que es como tendencia, ¿verdad? Que el humano tiende a culpar a otros cuando las cosas no van bien. Cuando nosotros somos tentados, no podemos comenzar a culpar al factor económico, ni al social, ni al sistema, ni al cultural, ni a la genética, no, porque mi familia. Vemos que dice muy clara la palabra, que de nuestra propia concupiscencia, o sea, de nosotros mismos, de lo que no le agrada a Dios y que muchas veces amamos y que muchas veces hacemos. Reconocer que es de mí que nace, que yo tengo el libre albedrío para yo poder tomar la decisión. No podemos comenzar a culpar ni a otros, ni mi condición económica, sino reconocer que el problema está en mí y soy yo la que tengo que cambiar. Por el contrario, si nosotros dependemos del Señor y nos dejamos guiar por su palabra, podemos detectar carnadas. Carnadas son esas cosas que nos atraen y que nosotros muchas veces, en vez de evadir, nos dejamos llevar. Usted póngale el nombre. Usted se conoce muy bien. Usted sabe cuáles son esas cosas que a usted le gustan y que no son provechosas para su vida, que a Dios no le agradan y que a veces nos dejamos atraer. Cuando nosotros aprendemos a detectar esas carnadas, esas cosas y las evadimos, entonces no caemos en tentación. Por el contrario, llenarnos de la palabra. Y me gusta, fíjense qué orden ha llevado esto. Primero decíamos la actitud correcta hacia las pruebas, luego hacia la oración y ahora la tentación. Es decir, que cuando viene la prueba, reconozco que estoy siendo probada. Entonces, ¿qué hago? Oro, creyendo que Dios lo puede hacer y así no caigo en tentación. Identifico esas cosas que me pueden hacer pecar y las evito. Oro al Señor para que me dé la fortaleza necesaria para mantenerme firme donde Él quiere que yo estoy y no caer en tentación. Amén. Si leemos los versos del 21 al 27, nosotros vamos a encontrar entonces la actitud correcta hacia la palabra de Dios. Versos del 21 al 27 dicen, continúo leyendo en Reina Valera 1960, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amado, hemos visto muy claro que aquí nos exhorta esta palabra a nosotros no ser oidores olvidadizos, sino nosotros ser hacedores de la palabra de Dios. Lo que nosotros leemos en la palabra, practicarlo. Es importante que nosotros conozcamos la palabra, pero cuando sencillamente la conocemos y no la practicamos, esto no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Es necesario que nosotros lo que aprendemos en la palabra lo hagamos un estilo de vida, que nosotros cambiemos el yo antiguo y comencemos a caminar como Dios estipula en su palabra. Muchas personas son conocedoras de la Biblia y la usan para contender, la usan para atacar, para alardear de que se la saben, de que conocen, se la saben desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero esto no nos sirve de nada a nosotros si nosotros no practicamos lo que ella dice. Es importante conocer la palabra, pero sobre todo ser hacedores de la misma. Amén. Vamos a orar. Amante Padre y Dios, gracias. Gracias por tu palabra, porque en ella nosotros podemos conocer tu propósito. Te pedimos, Señor, que esta palabra se haga vida en nuestras vidas, que nosotros aprendamos cuál debe ser la actitud correcta frente a las pruebas y que actuemos como tu palabra nos pide que actuemos. Que cuando vengan las pruebas nosotros no salgamos corriendo, sino que las enfrentemos y aceptemos que estamos pasando por ellas. Pero no solamente eso, sino que esas pruebas sirvan para que nosotros crezcamos y nos parezcamos cada día más a ti. Señor, que al momento de nosotros orar tengamos la convicción de que tú puedes hacerlo, que no dudemos de ti. Señor, que cuando venga la tentación nosotros identifiquemos esas carnadas de la carne, Padre, del mundo, y que no caigamos, sino que podamos salir airosos, Dios mío, y que nosotros tu palabra la valoremos y la practiquemos. Gracias por tu palabra. Señor, muchas gracias. Ayúdanos, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que en esta hora están viendo esta transmisión, Señor, y que tú nos ayudes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar ahí. El próximo lunes no se pierda nuestra transmisión. Y si no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a que nos acompañe cada domingo a las 10 de la mañana. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta y los vamos a recibir con los brazos abiertos. Hasta una próxima entrega. Dios le bendiga. Nuestra escuela bíblica ha terminado. Nos encontramos el próximo lunes. Comparte este video para que bendigas a tus relacionados. Gracias por acompañarnos. Que el Señor siga bendiciendo tu vida.